Contexto político. Recibimos al licenciado Luis Fernando Salazar Woolfolk, abogado y analista político en este contexto político. Luis Fernando, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Marcela, aquí en cabina, y buenos días al auditorio en general. Hoy toca comentar pues un albazo legislativo que tiene lugar aquí en Coahuila, a tono con el estilo siniestro y oscuro del Moreirato, en virtud de que el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, aprovecha que la sociedad civil está concentrada en seguir los acontecimientos y atender a las víctimas de los sismos que sacudieron a la Ciudad de México y otras poblaciones del centro del país, insisto, aprovecha el gobernador para dar un albazo legislativo. Se trata de una nueva reestructura de la deuda pública del Estado, cuya solicitud de autorización fue presentada el viernes pasado por el gobernador al Congreso y fue aprobada inmediatamente el mismo día por la mayoría integrada por los diputados del PRI y sus aliados en la legislatura. Los argumentos que ofrece Moreira para convencernos de que esta nueva reestructuración es para bien del pueblo de Coahuila resultan increíbles a la luz de la experiencia sufrida desde que la deuda fue contraída mediante la falsificación de documentos del propio Congreso y en virtud de la opacidad de origen que ha impedido que los coahuilenses conozcamos en qué y cómo fueron empleados los recursos obtenidos con motivo del endeudamiento brutal cuyo comentario nos ocupa. La única luz que existe al respecto proviene de tribunales de los Estados Unidos y de España que han dado cuenta del enriquecimiento ilícito de diversos exfuncionarios del Moreirato y sus familiares cercanos. Lo cierto es que desde la primera reestructuración la deuda ha crecido de 34,000 a 37,000 millones de pesos, a pesar de que hemos pagado 17,000 millones de pesos en los últimos 5 años. El plazo del pago de la deuda se ha ido prolongando hasta ser calculado hoy día en un término de 30 años, en que el servicio de la deuda estará como prioridad sobre la inversión en obra pública productiva y por encima de una mejor calidad de los servicios públicos, lo que en resumen implica una quiebra financiera que hipoteque el futuro de la presente generación de coahuilenses y el de nuestros hijos y nietos. Lo peor es que la disposición ilícita de recursos públicos que supone el endeudamiento en comento y que lo convierte en un robo de proporciones colosales está siendo protegida por un manto de impunidad al que contribuyen las sucesivas reestructuraciones, porque debido a ellas cada vez será más difícil seguir las huellas del dinero robado para buscar su recuperación y castigar a los culpables. Otra puñalada que se clava a los coahuilenses por la espalda, aprovechando la distracción causada por la tragedia sísmica, entraña la iniciativa de reforma al Código Penal que el propio Rubén Moreira envió la semana pasada al Congreso, que entre otros temas introduce un permiso abierto a la práctica del aborto del ser humano en gestación a voluntad de la madre. Y como tal implica un crimen en contra no solo de la persona, sino de la especie. Lo anterior genera el absurdo de que mientras el Código Civil de Coahuila reconoce el derecho del ser humano a heredar desde el vientre materno, la reforma al Código Penal que propone Moreira le niega el derecho a la vida. Es sabido que sobre este tópico existe un debate nacional, porque a 10 años de haberse legalizado el aborto en la Ciudad de México, las estadísticas indican que tal política pública ha fracasado en la medida en que el índice de mortandad de las madres que abortan ha ido en aumento en la capital hasta el punto de que hoy está por encima del promedio nacional y al mismo tiempo no se ha erradicado la práctica clandestina en función de que las autoridades desconocen en qué condiciones se realizan 9 de cada 10 abortos. Sea cual puede el discurrir sobre este debate, lo cierto es que el PRI de los Moreira no tiene derecho a imponer la política pública del aborto a los coahuilenses mediante un clásico mayoriteo, cuando dada la importancia de la cuestión,
lo indicado es realizar un plebiscito en términos de la ley de participación ciudadana. Lo anterior porque, además del crimen que el aborto implica, su promoción desde el gobierno excluye cualquier otra alternativa de solución a un sector especialmente vulnerable de la sociedad que merece protección, integrado por las mujeres embarazadas que por algún motivo no pueden hacerse cargo de sus hijos, Marcela. Muy bien expuesto a esta situación que se está viviendo ahora mismo y bueno, la que se ha calificado como albazos, ¿no? Y cómo esta tragedia que sumió al país, pues sirvió como para que se distrajera y no se valorara tanto lo que se está decidiendo en el Congreso. Pero a propósito de la deuda y lo que se comenta, y tú lo dices bien, nuestros nietos, los que tienen ya 20 años, pues van a terminar de pagar la deuda cuando tengan 50, y los que están haciendo estarán cumpliendo 30 años cuando se termine de pagar la deuda. Yo creo que desde ahí podemos dimensionar las repercusiones de la misma. Pero te quiero preguntar que recién se publicó una nota en el sentido de que se había prescrito una parte de lo que se viene cuestionando de la deuda. Si hay un expediente abierto, hay una investigación, ¿de todos modos prescribe, Luis Fernando? Pues sí, pudiera prescribir si hay un expediente abierto en la medida en que no se actúe en contra de los responsables. Sin embargo, en este caso, en la medida en que la deuda, en lugar de pagarse, se está renovando de manera también ilícita cada cierto tiempo, esto hace que el delito se convierta en como delito de tracto sucesivo, sea repetido, y como consecuencia no prescribe. Déjame explicar esta situación. Todas las autorizaciones que ha hecho el Congreso en tiempos de Rubén Moreira, tanto los actuales diputados como los de la legislatura pasada, que han estado renovando la deuda, han incurrido en una situación ilegal porque si el auditorio que nos escucha se fija, lo curioso es que piden la autorización para reestructurar, pero no dicen en qué términos se va a reestructurar. Es decir, cada vez el gobernador Moreira pide y la mayoría priista en el Congreso le concede un cheque en blanco para que se reestructure la deuda en términos que están indefinidos en el momento de pedir la autorización. Esa no es la manera en que se debe otorgar la autorización por parte del Congreso. La manera en que se debe otorgar la autorización es en términos ya definitivos, cuando después de una negociación se llega a determinados, a un planteamiento ya determinado, y entonces es cuando el gobernador debería ir a pedir la autorización y el Congreso en un momento dado concedérsela. Pero aquí no, aquí si se fijan ustedes el tono en que está pedida la autorización, dice que pide autorización para realizar un fideicomiso o varios fideicomisos, los fideicomisos que sean necesarios para hacer la reestructuración de la deuda, pero no dice cómo va a quedar. Y lo que debe ser objeto de autorización es una reestructuración ya acordada entre los bancos y el gobierno del Estado, que puesta a la consideración del Congreso en todos sus detalles, en todos sus pormenores, sea autorizada. Aquí nunca ha ocurrido esto. Siempre la presunta autorización que se da, no está la autorización, es un cheque en blanco que se le da para que el Ejecutivo negocie como le venga en gana, y ese no es el sentido de la autorización de la reestructuración de la deuda a que la ley y la Constitución se refieren. Muy bien. Como consecuencia, hay una persistencia, se mantiene en forma persistente la ilicitud de una deuda que tuvo su origen hace 6, 8 años, los que hayan sido, y como la ilicitud se reitera mediante actos consecutivos, entonces ahí es donde yo opino que se trata de
de un delito cometido en forma de comisión no instantánea, sino de tracto sucesivo, y como consecuencia la acción penal no prescribe. Bien, pues muy bien explicado, Luis Fernando, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros y bueno, como siempre te pedimos un punto de contacto para el auditorio. Sí, cómo no, mi domicilio es en Avenida Morelos 30 Poniente, Interior 6, teléfono el 716-2636. Muchísimas gracias, Luis Fernando Salazar Gulfo, por tu presencia con nosotros.